Hola nuevamente. Bueno, espero que hayan sobrevivido a la primera clase y ahora vamos a encarar un tema más específico. Hablamos en el video anterior de la importancia de separar antes que nada la fibrosis pulmonar idiopática, la FPI, del resto de las enfermedades intersticiales, por sus connotaciones pronósticas, sus especificidades de tratamiento y por el manejo que tiene, que en algunos sentidos es más sencilla la toma de decisiones que en el resto de las enfermedades intersticiales. Así que lo que vamos a ver ahora es específicamente la fibrosis pulmonar idiopática. Este video es más corto, así que esta miniserie la vamos a dividir solamente en 2 capítulos. Varios de los conceptos los vamos a repetir porque, bueno, aplican a todas las enfermedades intersticiales, pero muy específicamente a la fibrosis pulmonar idiopática, y de esa manera completamos la enfermedad más definida, más terrible, la cruela de la película. Y después, en la última clase, vamos a ver las enfermedades asociadas a enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes en general, e introducir el concepto de enfermedades fibrosantes pulmonares. Y para eso necesitamos tener bien claro cuáles son las particularidades de la fibrosis pulmonar idiopática para hacer el contraste entre ambas patologías. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la fibrosis pulmonar idiopática. Esa que dijimos es la enfermedad más grave, la que tiene una supervivencia más corta y que hasta hace no tantos años no teníamos ningún tratamiento. Esto también lo vamos a dividir en 12 capítulos. Esta es nuestra primera parte, en la que quizás vamos a repetir algunos conceptos que dijimos antes. Lo primero es lo primero cuando uno se enfrenta a una enfermedad intersticial, y es hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, por todas las razones que ya mencionamos. Y eso implica identificar la UIP, de la cual ya hablamos bastante, y excluir causas conocidas. Esto fue bien descrito y definido en un consenso de varias sociedades, en el que un grupo de expertos, representantes de distintas sociedades médicas, se pusieron de acuerdo en: a esto vamos a llamar fibrosis pulmonar idiopática. Porque justamente, como mencionábamos anteriormente, no tenemos una marcador que nos diga esto es tal cosa, como puede ser, yo daba el ejemplo, el bacilo de la tuberculosis para la tuberculosis. Entonces, este consenso lo que determinó es que lo primero que necesitábamos era excluir causas conocidas. Ya las mencionamos: ocupación determinada, exposición ambiental, enfermedad del tejido conectivo, etc. Tener patrón de UIP en la tomografía de los pacientes que no estuvieran sometidos a biopsia de pulmón, o si no, tener combinaciones específicas en la TAC y en la biopsia, en aquel momento quirúrgica, en pacientes a los que sí se les hacía una biopsia. Esto remonta a lo que yo mencioné antes, que había dicho en su momento Nicholson, y que con el patrón histopatológico solo no te alcanza. O sea, uno puede tener una biopsia de UIP, pero una tomografía que no concuerda en lo más mínimo, y entonces quizás tenga que tomar recaudos adicionales antes de hacer un diagnóstico que tiene una gravedad aún superior a la de muchos cánceres, y que por lo tanto, antes de decirle a alguien que tiene una enfermedad en la que probablemente tenga una sobrevida muy limitada, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, dijimos que la FPI siempre es UIP. El patrón o radiológico, o si no por lo menos anatomopatológico, siempre es de UIP.
Pero la UIP no siempre es FPI. Esto ya algo habíamos mencionado. Hay otras causas de UIP, algunas enfermedades del tejido colectivo, básicamente, pero no únicamente, la artritis reumatoidea, la toxicidad por drogas, la fase tardía de la neumonitis por hipersensibilidad y, por ejemplo, la asbestosis como enfermedad ocupacional que puede ser indistinguible aún en la biopsia. Uno puede encontrar otras cosas, pero sí va a encontrar focos fibroblásticos que son, desde el punto de vista anatomopatológico, el marcador histopatológico de la neumonía intersticial usual. Esto también ya lo mencionamos en el último consenso. ¿Qué es lo que definimos como una UIP probable? Esta es la que uno tiene que recordar cómo es, que es subpleural, basal, que la distribución es frecuentemente heterogénea y que tiene panelización. Para decir que radiológicamente es una UIP definitiva, tenemos que tener panelización con o sin bronquiectasias de tracción o bronquiolectasias de tracción. ¿A qué llamamos bronquiolectasias? A las dilataciones bronquiales que son muy periféricas y llegan casi hasta la superficie pleural y que por lo tanto significan la dilatación de los pequeños bronquios o bronquiolos, terminales. La UIP probable es exactamente igual, pero no tiene panelización, pero sí tiene que tener, para llamarse UIP probable, un patrón reticular, igual que la UIP, y tiene que tener bronquiectasias o bronquiolectasias de tracción. Las otras no van a tener nada de esto y entonces por eso yo voy a decir o que es un patrón alternativo y entonces que yo puedo pensar en otra enfermedad. Por ejemplo, las placas pleurales son muy típicas de la asbestosis, la dilatación del esófago me va a hacer pensar en la esclerodermia, algunos hallazgos óseos que uno los ve en la misma tomografía de tórax van a ser sugestivos de que tenga artritis reumatoidea, o el derrame pleural, que no es un signo de la fibrosis pulmonar idiopática. Yo puedo ver algo que es una UIP, pero que tiene derrame pleural, y entonces voy a pensar que quizás tenga realmente, aún en la biopsia puede tener una UIP, pero que eso no es una fibrosis pulmonar idiopática porque no es una UIP definitiva. Y después, como dijimos, la indeterminada, en la que no tengo la menor idea de lo que tiene. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto claramente es la panelización, como decíamos, es periférica y es subpleural, llega hasta la pleura y es predominantemente basal, que hay un gradiente ápico-basal. También vemos que es heterogénea, hay áreas que están relativamente sanas y áreas que están enfermas. Esto es clásicamente la panelización y algunos otros elementos que son más infrecuentes, como las pequeñas osificaciones pulmonares que se ven como microcalcificaciones dentro de ese reticulado. Hay todo un tema con el vidrio esmerilado, porque el vidrio esmerilado, como lo habrán visto cuando vieron imágenes, es una evidencia de alveolitis normalmente, o sea, es un signo de enfermedad inflamatoria. Por definición, el vidrio esmerilado no tendría que ser una fibrosis pulmonar idiopática o un patrón de UIP. Pero ojo, porque si bien cuando el vidrio esmerilado es puro y no está acompañado de una gran distorsión del parénquima y de estos otros signos, uno dice, sí, eso es enfermedad reversible, como vimos algún ejemplo, y esto entonces no tiene nada que ver con la UIP. Pero cuando uno tiene este desastre, que está totalmente roto el parénquima, totalmente distorsionado, ese pequeño vidrio esmerilado que yo puedo ver acá, quizás no es alveolitis. Es más, seguramente no es alveolitis, sino que es una especie de vidrio esmerilado trucho que corresponde a fibrosis intralobulillar, que el poder de resolución de la tomografía no alcanza a diferenciarlo y lo ve todo como una estructura homogénea y entonces es un
virus esmerilado que no corresponde a un fenómeno inflamatorio y que por lo tanto no es reversible y no invalida el diagnóstico de UIP. En la probable voy a ver lo mismo, el predominio basal, y voy a ver, estos son las bronquiolectasias de tracción. Ven que uno tiene una dilatación bronquiolar, la dilatación bronquial, digamos, que no sé todavía si es bronquial o bronquiolar, hasta que no pase esto que voy a decir, tiene que terminar por lo menos unos milímetros antes de llegar a la pleura, porque los bronquios terminan antes de eso. El bronquio, la diferencia entre bronquios y bronquiolos es que el bronquio tiene cartílago y el bronquiolo ya no. Cuando llega así a la periferia, que toca inclusive la pleura, bueno, esto quiere decir que están dilatados los bronquiolos. Y esas son entonces las bronquiolectasias. Y también en este caso puede haber un poquito de virus esmerilado, muy sutil, siempre es menos predominante que el reticulado y que corresponde, como decíamos, a fibrosis intralobulillar. El patrón indeterminado, bueno, no importa mucho, no tiene nada de todo eso, no tiene ninguna cosa específica. Entonces, la verdad es que no me puedo orientar aún siendo una persona que entienda y esté familiarizada con la radiología de las enfermedades intersticiales. No es una limitación de conocimiento, sino que no hay hallazgos específicos. ¿Cuándo hablo de un patrón alternativo? Cuando hay cosas que no corresponden a lo que acabamos de decir recién. Si uno mira esta tomografía, uno ve que es rara, está enferma. Ahora, de repente yo veo todo esto y el área subpleural está sana, ¿no? Esto está sano. Pero aquí, alrededor de los bronquios, hay todo un engrosamiento absolutamente anormal. Eso es un engrosamiento peribroncovascular y como lo veo en la cisura también, esto implica que es perilinfático, porque por la cisura es pleura, entonces transcurren linfáticos. Después cuando, por ejemplo, hay quistes, estos quistes que no son esos quistes, esos quistes uno pegadito al lado de otro como si fuera una malla, un reticulado, que son los quistes de la panalización, sino que hay quistes aislados. Bueno, esos como los que vimos previamente en la neumonía intersticial linfocítica. O cuando veo nódulos, que no tienen nada que ver con la UIP, o cuando veo consolidación, o cuando veo algo que es muy importante fijarse porque es bastante característico de una competidora, digamos, de la UIP, que es la neumonitis por hipersensibilidad, que es lo que llamamos patrón en mosaico. Patrón en mosaico son áreas más claras y más oscuras, y esas áreas más oscuras corresponden, digamos, en general, hay otras razones, pero no vamos a entrar en eso, a atrapamiento aéreo. ¿Y por qué se produce el atrapamiento aéreo? Porque la neumonitis por hipersensibilidad, el compromiso es también peribroncovascular, entonces aplasta los bronquiolos terminales e impide que salga el aire y entonces eso se ve como un área más negra porque sigue teniendo aire por atrapamiento aéreo. Por eso es muy importante cuando, esto no solamente en la neumonitis por hipersensibilidad, también se da en las enfermedades del tejido conectivo que tienen compromiso de la vía aérea, como por ejemplo la enfermedad de Sjögren o la artritis reumatoidea, que tienen bronquiolitis, no solamente bronquiolectasias por la probable UIP, sino bronquiolitis porque tienen enfermedad bronquial o bronquiolar, y entonces eso se ve mejor en expiración, porque cuando yo expiro, el parénquima se pone todo más blanco, porque justamente tengo menos aire y entonces tengo más densidad. Pero en esas áreas en donde el aire queda atrapado, puedo exagerar el patrón en mosaico y verlo con más claridad. El compromiso pleural, el compromiso óseo, la dilatación esofágica o algunos que, como decíamos, son inespecíficos, pero que me hacen pensar que es otra cosa que no es una UIP. Ahora, cuando yo veo esto es UIP de aquí a la China, porque veo bien la panalización, la veo perfectamente. Esto es una forma que ya no queremos ver, es una forma avanzada de enfermedad, donde uno ve las bronquiectasias de tracción
más acá periféricas las bronquiolectasias de tracción, y todos estos pequeños quistes, estos agujeros contiguos unos a otros que comparten una misma pared y que son bien subpleurales, que son heterogéneos. Esta área, por ejemplo, en una tomografía horripilante, tenemos un área que está relativamente sana, también aquí. Entonces, esto tiene todas las características de la UIP y entonces no hay ninguna duda, no necesito ninguna otra cosa, y si no le encuentro ninguna causa a esto de las que mencionamos antes, esto es una fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si es UIP, es UIP. Pero ¿qué pasa si no es UIP en la radiología? Bueno, como decíamos, tenemos las otras categorías, probable, indeterminada y alternativa. Y uno dice, ¿con eso qué? ¿Qué hago con eso, básicamente, ¿no? Porque si es UIP, ya sé, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene lo otro, tiene una fibrosis pulmonar idiopática. La primera pregunta sería, ¿hoy la probable se biopsia o no? Y aquí están las dos guías que yo les mencionaba, en la que tienen una posición ligeramente diferente. Recordemos que la UIP probable, esto insisto, es de la clasificación anterior que se llamaba posible, pero se ha comprobado también en otros trabajos, como que ya está, listo, este tema ya se cerró. En el 95% de los casos, en mayores, sobre todo en mayores de 65 años, es UIP definitiva y por lo tanto hago de cuenta que es una UIP. No me hago problema y corren los mismos conceptos que vamos a decir para la UIP. Entonces, si parece UIP, es UIP. Con eso puedo estar tranquilo. La inversa, como vimos antes, no necesariamente es cierta, porque no todas las FPI van a tener un patrón absolutamente característico de UIP. Entonces, en este punto yo puedo decir, sí, es UIP, listo, me quedo tranquilo, excluyo de las 150, excluyo 148 enfermedades, más o menos. Entonces, ¿qué pasa si es o no es FPI? Porque acabamos de decir que la UIP no siempre es FPI. Bueno, hay que tener cuidado con algunas cosas, creo que ya las mencionamos, los distintos grupos de riesgo que pueden tener contacto con distintos agentes de exposición, y que, insisto, a veces son ocupaciones que no son tan obvias. Uno dice, lo de los queseros lo habíamos mencionado, pero la gente que practica equitación o los tipos que están en el ejército y entonces muchos cuando ya están retirándose se dedican a cuidar a los caballos. ¿Y qué le dan de comer a los caballos? Heno. Y eso hay pocas cosas tan alergénicas como el heno. O los recolectores de residuos. Me acuerdo que tenía un paciente joven que tenía una enfermedad así, una UIP horripilante como la que acabamos de ver, y trabajaba en AISA. Y otro muy parecido que él trabajaba en una pequeña compañía que era de recolección de basura. Y claro, como era una compañía chiquita, no era Manliva, el tipo lavaba los camiones. Cuando él terminaba su turno, lavaba los camiones. Y entonces, por supuesto, eso manguereaba el camión con esas mangueras de alta presión y se aspiraba toda esa porquería. Y al tipo de AISA, cuando me dijo que trabajaba en AISA, qué sé yo, y yo le digo, ¿pero usted en qué trabaja? Qué sé yo. Los médicos siempre están viviendo en Narnia, como vivimos, y estás en contacto, pues un chico joven, con algo. El tipo mire, me dice, con todo, doctora, el tipo trabajaba en las cloacas, limpiaban las cloacas, destapaban las cloacas, así que de ratas para arriba tenía contacto con todo, y el tipo tenía una enfermedad, ese chico se terminó trasplantando, una enfermedad gravísima y no tenía ni 30 años, y el patrón era de UIP definitiva, ¿no? Y como decíamos, los músicos, porque los instrumentos de viento, hay una entidad que se reconoce casi de manera específica, que es el pulmón del saxofonista, porque esos tipos, por la saliva, se humedece digamos, el tubo del instrumento y entonces pueden Humano, cuidado, hacer eso. te puedes equivocar. Entonces, nos podemos equivocar. Humano, cuidado, te puedes equivocar. Entonces tenemos que ser muy, como decía, muy
tener mucha perspicacia, mucha sospecha, no solamente con los pájaros, sino con todas estas actividades que mencionábamos antes. ¿Cuándo vamos a pensar en hipersensibilidad? Hay algunas cosas que radiológicamente nos orientan, que son muy importantes. En general la orientación viene por ahí. Esto es lo que yo les decía del patrón en mosaico. Ven que acá hay un área más blanquita y un área más negra. Estas son áreas de atrapamiento aéreo. Eso no tiene por qué estar en la UIP ni en la fibrosis pulmonar idiopática. O una distribución inusual de la fibrosis. Esto no es predominantemente, acá está la cisura, o sea, esto es lóbulo superior, esto es lóbulo inferior. Acá el infiltrado está más en el lóbulo superior, no en el lóbulo inferior. Entonces, eso no es típico, no me permite decir que sea una UIP y por lo tanto el predominio del lóbulo superior es bastante típico de la neumonitis por hipersensibilidad. Y después hay que tener cuidado con todas esas UIP raras, ¿no? Si ustedes se acuerdan de lo que acabamos de ver, de la tomografía de la UIP recontratípica, esta como que le llama la atención, acá estamos bastante arriba, está recién separada la aorta y tenemos mucho infiltrado, tenemos un poco de vidrio esmerilado, que puede ser ese vidrio esmerilado que yo le decía medio trucho, pero es bastante, o sea, es una UIP. Sí, parece una UIP, no tiene una panelización clarísima, tiene fibronquiolectasias, es una enfermedad fibrosante, como decíamos antes, de eso no hay duda, pero es una UIP rara. Entonces, en ese caso, hay que pensar en otras entidades. Neumonitis por hipersensibilidad vamos a pensar en dos circunstancias. Si la imagen es muy de neumonitis por hipersensibilidad, porque tiene compromiso peribroncovascular, porque tiene atrapamiento aéreo, porque tiene patrón en mosaico, porque tiene predominio de lóbulos superiores, tenga o no tenga historia de exposición. Si yo la miro y la miro con mi radiólogo o mi radióloga y dice, sí, a mí también me parece una neumonitis por hipersensibilidad, le voy a volver a preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar, porque el tratamiento más efectivo de la neumonitis por hipersensibilidad es retirar el antígeno. Los pacientes en los que no se identifica el antígeno y que por lo tanto no los podemos remover porque no sabemos cuál es, tienen inclusive una menor supervivencia, porque le podemos dar todos los corticoides que queramos, mejorarán o no, pero bueno, están permanentemente expuestos a ese agente agresivo. Y al revés, si hay muchos antecedentes, sea cual fuera la imagen, vamos a pensar en neumonitis por hipersensibilidad. O sea, si, como decíamos antes, yo tengo cualquiera de estos sujetos que tienen mucho contacto con las aves, los tipos que trabajan en las fábricas de alimento balanceado, los tipos que trabajan en cualquier cosa del campo, los camioneros, hay que preguntarles porque el tipo te dice que es camionero de larga distancia y bueno, ¿qué transporta? Y de repente transporta granos o transporta sustancias orgánicas de cualquier tipo. Entonces está expuesto y ahí uno tiene que pensar, ¿por qué la importancia? Porque la FPI no es reversible. Todo lo que vamos a poder hacer es enlentecer el curso de la enfermedad. Pero la neumonitis por hipersensibilidad, si es muy fibrosante, la verdad que en general no es reversible, pero por ahí hay un poquito de inflamación que no la vemos con claridad, pero que podemos hacerla mejorar un poco con el uso de corticoides y retirando al paciente del antígeno. Siendo práctico, hoy ha cambiado un poco, ustedes quizás van a leer en los textos que se habla de neumonitis por hipersensibilidad aguda, subaguda, crónica. No es que sea mentira eso, pero en realidad lo que nos interesa es, igual que en la UIP, se habla en los últimos consensos de neumonitis por hipersensibilidad definitiva, cuando tengo todos los antecedentes y tengo un lavado broncoalveolar con linfocitosis y tengo un antígeno que me justifica esa enfermedad. Altamente probable cuando tengo algunas cosas, pero no todas, y probable cuando uno dice sí, tiene atrapamiento aéreo,
tiene distribución de los lóbulos superiores, pero bueno, no tiene mucho compromiso peribroncovascular. La verdad que tiene áreas que parecen francamente una OIP, y el tipo no vio una paloma en su vida. Entonces, por ahí, uno todo lo que puede decir es que es una probable, y la verdad que la conducta a veces es totalmente empírica, y uno dice, bueno, le doy la prueba de los corticoides, si la veo muy, muy fibrosante, quizás no. Y si es un paciente hipertenso, con glaucoma, diabético, quizás en el costo-beneficio la prueba de corticoides sea peligrosa, haga más daño que beneficio. Pero si yo veo que tiene algunas áreas de virus esmerilado, o conozco que tiene un antígeno, o pienso con mucha certeza que es una neumonitis por hipersensibilidad, probablemente le dé la chance de mejorar, aunque sea un poquito, con los corticoides. Pero además, si uno se enfrenta a una OIP, y esto es muy importante, uno dice es una OIP, pero es una mujer joven, tiene un pasado sospechoso. Una mujer joven que te dice que perdió 3 embarazos en forma espontánea. Una mujer joven que hizo una cosa que dice que se atiende en dermatología porque tenía unas manchitas en la piel. O se internó porque es la tercera vez que me interno por una neumonía. Uno dice, ¿y todo eso no era una manifestación de autoinmunidad? ¿No? Sobre todo si es una mujer. Es, como decíamos, una OIP rara, o por supuesto, si tiene algún marcador inmunológico. Tiene un eritro de 70, tiene una PCR alta, o tiene, ahí hay que pedirle los anticuerpos, y por eso antes de decir que alguien tiene una FPI, yo diría que aún en los sujetos varones grandes, que no son el grupo de más prevalencia de las enfermedades autoinmunes, pero pueden tener una artritis reumatoidea que no se manifestó todavía a nivel sistémico, pero que su primera manifestación es la enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué es ser rara? ¿A qué llamamos ser rara? Bueno, específicamente en lo que se refiere a esto que estamos focalizando ahora, que son las enfermedades del tejido conectivo, hay algunos signos que fueron descritos por este señor, Ke Chung, que es un radiólogo así muy estrella en este momento, que son la panalización exuberante, o sea, wow, exageradísima, el signo de la línea recta y la predominancia anterior del lóbulo superior. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vimos ya UIP y vimos UIP que yo califiqué de horripilantes. Ahora, esto es distinto. Acá no te queda un milímetro cuadrado de pulmón sano. No, acá tenés un poquito, pero esto es una grosería. Bueno, eso es a lo que llamamos panalización exuberante. Y eso me tiene que hacer pensar en enfermedades autoinmunes. O esto, que solo lo vamos a ver en estos cortes, y por eso es tan importante mirar la tomografía, o sea, que a uno le den el link para poder mirar la tomografía completa y jugar como juega el radiólogo, de verlo en axial, en coronal, en sagital, porque esto por ahí no lo ves bien en los cortes axiales comunes. Y acá se ve clarísimamente como hay una línea casi recta de delimitación entre el área enferma y el área sana. O si no, la distribución, vimos UIP antes, esto es una OIP, tiene panalización subpleural. Ahora, está delante, no está como vimos la otra atrás, porque el atrás es el lóbulo inferior. Esto es el lóbulo superior y en el área anterior. Esto me tiene que hacer pensar en una enfermedad inmunomediada. Entonces, lo que nos importa hoy para poder llegar al diagnóstico, aún con una OIP, de fibrosis pulmonar idiopática es si tiene anticuerpos, y entonces un set mínimo de anticuerpos, o sea, el FAN y los ENA, hay que pedírselos a todos, si tiene vidrio esmerilado real, sobre todo si es mucho, y finalmente entonces decir si es un FPI o no. Y esto sería una escena típica de 11 de la noche de un pobre neumonólogo senior al que lo llaman sus neumonólogos más jóvenes con un diálogo como este.
Y es así, uno puede decir, bueno, mirá, es una OIP probable. Antes yo dije, la OIP probable generalmente es una OIP definitiva. Ahora, tiene un fan en título significativo. Eso no es una OIP. Si tuviera un fan de 1 en 80, 1 en 160, uno dice, bueno, ese fan puede ser un falso positivo, pero un fan de 1 en 640 es un título significativo. Entonces yo tengo que pensar que eso es una enfermedad inmunomediada. Quizás sea el comienzo de una artritis reumatoidea, si no es una mujer joven, y quizás sea cualquier enfermedad del tejido conectivo, si es realmente un grupo de edad más probable. Entonces ahí no tengo que biopsiarla. Eso un poquito lo hablamos antes. Entonces recordar que con una UIP, y la diferencia de lo que estábamos hablando antes es que hablábamos de todos los patrones radiológicos. Ahora estamos hablando, es una UIP. El radiólogo y yo estamos jugadísimos, es una OIP, no tenemos ninguna duda, pero hay dos escenarios posibles, sin actividad inmunológica y con actividad inmunológica. Con actividad inmunológica ya dijimos, basta, es una enfermedad inmunomediada que es de las pocas, porque por suerte es el menor escenario, que se presentan con UIP y veremos después lo que eso significa. Y sin actividad inmunológica, con exposición o sin exposición. Y entonces de eso va a depender lo que hagamos en el proceso diagnóstico. La biopsia solamente se va a justificar, como decíamos, si nos cambia la conducta. Yo no voy a dejar de darle inmunosupresores si tengo una enfermedad inmunomediada. Así que, ¿para qué me va a servir la biopsia? Bien, ¿qué pasa si decidimos biopsiar? Esto ya lo mencionamos, casi siempre es mejor empezar por la crio. Yo en realidad he hablado mucho de la crio y de sus ventajas y realmente es así y ese concepto ya está instalado en la comunidad internacional, pero la verdad es que no se hace tan frecuentemente en nuestro medio, básicamente por un tema de autorización, porque es menos caro la biopsia quirúrgica, obviamente. Lo más caro siempre es la internación y la biopsia quirúrgica, aún en buenos grupos quirúrgicos, una VATS, estás 2 días internado, como mínimo, ¿no? Y en otros lugares más. Pero, pero bueno, todo lo que es nuevo para los auditores ya tienen el prejuicio de que es más caro, no se autoriza y esos procedimientos uno no los puede hacer gratis. Porque si que todos los médicos, bueno, no sé todos, pero casi todos no tenemos ningún problema en hacer cosas gratis, pero ninguna institución va a aceptar que hagamos un procedimiento sin cobertura de un paciente que se puede complicar en el procedimiento, porque después se come una semana en terapia intensiva y no lo paga nadie eso, y nosotros les aseguro que no tenemos el dinero para pagarlo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos si una vez que tenemos la biopsia o que no podemos tener la biopsia por cualquiera de las cosas que dijimos antes? Todos los pacientes con enfermedad intersticial, excepto que sean súper recontra obvios, y digo recontra obvios para un equipo de especialistas, ¿no? Tienen que ir a la discusión multidisciplinaria, que como dijimos antes es un grupo que tiene a todos los integrantes de la toma de decisiones, neumonólogos, radiólogos, reumatólogos, a veces patólogos, eventualmente endoscopistas, expertos en hipertensión pulmonar o endoscopistas intervencionistas. Entonces, llevamos el caso a la discusión y hay que acostumbrarse a que en esta, y no es el único grupo de enfermedades, en muchas enfermedades pasa eso, uno tiene que aceptar cierto nivel de incertidumbre. No siempre va a saber exactamente qué es. Lo que sí va a tener que aceptar que ya las cosas no son tan negro y blanco, porque, como decíamos cuando hablamos en la clase anterior, lo que me importa es cómo se comporta la enfermedad. Yo lo que necesito a esta altura del diagnóstico es una orientación, por supuesto, cuanto más específica mejor, pero una orientación que me diga por qué camino voy, por el de los inmunosupresores, el de los antiinflamatorios o por el camino directamente de los antifibróticos. Entonces, después de todo este proceso, uno podrá decir, sí, al final sí, es una fibrosis pulmonar idiopática.
Y entonces uno ahí tiene la certeza, sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque la fibrosis pulmonar idiopática, como dijimos, es una enfermedad no solo la más severa de las enfermedades intersticiales, sino además una enfermedad que sobrepasa en severidad. Fíjense, estas son las curvas de supervivencia a 5 años. Solamente el cáncer de pulmón, y hasta eso puede haber cambiado en los últimos tiempos, y el cáncer de páncreas tienen una mortalidad más alta que la de la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, uno tiene muchas más posibilidades de morirse por una fibrosis pulmonar idiopática que por un cáncer de riñón, un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de piel, un cáncer de tiroideo, etcétera, etcétera. Ni hablar por un cáncer de próstata. Entonces, es una enfermedad grave, no se nos puede pasar, y por eso este énfasis que a veces uno pone en quienes no son especialistas. A los especialistas no se les va a pasar eso por encima, porque de todas es la más fácil de diagnosticar por ese patrón tan característico que acabamos de mencionar. Pero el alerta que tiene que tener quien no hace la especialidad, quien ve al paciente por otra cosa quizás, es que si está detrás de una enfermedad, es lo mismo que pasa con el cáncer, que uno puede ser neumonólogo, pero si de repente le ve un lunarcito al señor en la cara, le pregunta si le creció o no le creció, y si el tipo te dice que le creció, bueno, uno tiene que mandarlo al dermatólogo e insistirle, porque probablemente eso sea un melanoma. No todas las fibrosis pulmonares idiopáticas evolucionan de la misma manera, esto lo habíamos sugerido. Hay algunas que van a tener una declinación lenta, otras que van a tener una declinación que es lenta pero no tanto, digamos, y estas quizás representarían la mayor parte de las enfermedades de la fibrosis pulmonar idiopática, como vemos, tienen un periodo en que sí, no tienen mucha caída de la función pulmonar, de repente caen, en algún momento caen, después se estabilizan de nuevo y después empiezan a caer, y como ven, tienen una supervivencia promedio de 3 años. Pero hay un grupo de pacientes que se deteriora rápidamente. Esto que vemos acá sería el momento del periodo prediagnóstico. El paciente no tiene nada. Si no tenemos esa alarma que decíamos de que si es un grupo de riesgo lo tenemos que estudiar, lo vamos a encontrar recién en el periodo en que ya está sintomático, y ahí nos quedan 3 años por delante, aún en los pacientes que tienen declinación lenta. Por eso lo importante es encontrarlos aquí. Una cosa que tenemos que ver en esto, uno dice, ¿por qué esta caída? ¿No? Bueno, porque los pacientes, esto lo habíamos mencionado me parece, pueden hacer lo que se llama exacerbaciones agudas. O sea, la enfermedad viene tranqui, poquito deterioro o nada de la función pulmonar, y de repente, ¡puf!, hace un episodio agudo, como si fuera una neumonía grave aguda, que a veces es difícil de diferenciar de un cuadro infeccioso o de un cuadro de edema agudo de pulmón, pero que es simplemente un empeoramiento súbito de la enfermedad. Y esos pacientes después se pueden recuperar y otra vez estabilizar, pero a un nivel de función pulmonar muy inferior y que anticipa una evolución desfavorable. 40% de los pacientes van a morir por falla respiratoria, o sea, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se mueren de fibrosis pulmonar idiopática. La muerte suele ser desencadenada por complicaciones asociadas a la falla respiratoria, enfermedad coronaria o infecciones. Y en la etapa final aparece hipertensión pulmonar, ese es todo un tema actualmente, pero digamos que la hipertensión pulmonar no es como es en las enfermedades del tejido conectivo o en la hipertensión pulmonar idiopática, que no es una enfermedad vascular primaria, sino que es secundaria a la destrucción del tejido pulmonar. Pareciera que los pacientes que hacen hipertensión pulmonar además tienen un cierto fenotipo vascular, pero digamos que hay que pensarla como una complicación final de la enfermedad y que tiene muy mal pronóstico en el corto plazo, y una hipertensión pulmonar que, a diferencia de lo que pasa con la EPOC, no mejora con el oxígeno. Tiene hipoxemia refractaria, porque ya
en esas tomografías que ustedes vieron recién, al paciente no le queda parénquima, ya no tiene nada con qué respirar. Entonces, bueno, realmente por eso sucede. Hay un aumento de la incidencia de carcinoma de pulmón, por eso estos pacientes hay que vigilarlos mucho. El carcinoma de pulmón en estos pacientes es un problema porque el tratamiento del cáncer de pulmón, todos sabemos, es quirúrgico. Estos pacientes presentan alto riesgo quirúrgico, como vimos en la biopsia, no solamente por la resección pulmonar, porque tienen mala reserva respiratoria, sino además porque la simple ventilación mecánica de la anestesia general puede desencadenar una exacerbación que es una complicación de la que muchas veces puede ser fatal. Los factores asociados a la menor sobrevida, los pacientes que uno dice, este paciente lamentablemente ya sé que va a ser de los que les va a ir mal en el corto plazo, son los pacientes de más edad, los que tienen mala función pulmonar. Un paciente que llega a la consulta cuando tiene 50% de la capacidad vital es un paciente que uno ya sabe que ya caminó la mitad de su enfermedad sin haber hecho ningún intento terapéutico. Deterioro reciente de la función pulmonar, lo que más anticipa, y eso corre para todas las enfermedades intersticiales, lo que más anticipa un deterioro próximo, rápido, es que uno vaya viendo deterioro de la función pulmonar. Una cosa es que a la mayor parte de nosotros, las personas que no tienen enfermedad respiratoria, pierden 30, 50 mililitros de función pulmonar por año por la edad. Un paciente con fibrosis pulmonar pierde 200 mililitros por año. Entonces es fácil hacer la cuenta. Si el paciente empieza con 1500 y viene perdiendo 200 por año, bueno, en 3 años le quedan 900 mililitros, que es un grado de incapacidad respiratoria muy importante que en general los transforma en oxígeno dependiente. ¿De qué se mueren los pacientes? Como dijimos, de insuficiencia respiratoria, de infecciones, de exacerbaciones agudas o de las complicaciones de la hipertensión pulmonar. Y vemos que la mitad de las muertes son agudas por progresión de la fibrosis pulmonar o por las complicaciones que mencionamos, y la mitad son subagudas, siempre con el predominio de la progresión. Esto tiene una enorme importancia porque condiciona decisiones muy difíciles de tomar en el fin de la vida, como en cualquier enfermedad respiratoria y como en muchas otras enfermedades, cuyo único destino posible en el mediano plazo es la muerte. Y el paciente hace un cuadro agudo, ¿no? Está en este grupo de pacientes. Pero venía teniendo deterioro importante de la función pulmonar, estaba oxígeno dependiente, estaba limitada a la cama un tiempo importante del día, y hace un cuadro agudo, dinea, de saturación, se interna en terapia intensiva, va a la guardia. El tipo de la guardia ve la tomografía que ustedes acaban de ver y lo que quiere es sacárselo de encima rápidamente, porque ese paciente asusta a cualquiera y además por ahí tiene 75 de saturación. Entonces lo interna en terapia intensiva. La mayor parte de esos pacientes se van a morir en esa internación. Entonces, internarlo en terapia intensiva ya es una decisión difícil y sobre todo, qué hacer cuando el paciente tenga que llegar a la ventilación mecánica, porque es imposible, aún con oxígeno a alto flujo o con ventilación no invasiva, mantener una oxigenación adecuada. Esas decisiones no las puede tomar el médico de terapia que no conoce al paciente, que es la primera vez que habla con la familia, que quizás la familia, por más que uno se lo haya mencionado 20 veces, los pacientes entienden, igual que todos nosotros, lo que pueden entender, no lo que pueden entender cognitivamente o por nivel de instrucción, sino lo que pueden entender emocionalmente. Entonces, de repente, no están preparados para decir, mi papá se va a morir ahora. Si yo digo que no lo ventilen, se va a morir ahora, en un par de horas o en unas pocas horas. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas antes. Esas son conversaciones muy difíciles, muy penosas para tener para cualquier médico, pero uno
no puede hacerse el distraído con eso. Es una injusticia para con el paciente y su familia, porque en algún momento hay que hablar de algo que ustedes ya conocen, que son las directivas anticipadas, y es hablar de que, bueno, ¿qué va a querer hacer el paciente si llega un momento en que se presenta una situación? Encontrando el vocabulario adecuado, la manera adecuada. Si hay un arte difícil de adquirir, es saber cuánta información puede tolerar el paciente, cuánta quiere tener. No alcanza que la familia diga, no le diga nada. Si el paciente está consciente y está lúcido, uno tiene la obligación moral y legal de decirle las cosas. Pero claro, puede darse cuenta de que lo que el paciente está eligiendo es no me diga nada. Bueno, eso no suele ser una comunicación explícita, que el paciente dice, no me diga nada, yo no quiero saber nada. A veces sí, y a veces nada, cambia de tema, no quiere tomar la decisión. Bueno, en ese caso uno tendrá que hablarlo con la familia, hablarlo antes, porque si no se dan esas situaciones que les aseguro que como terapista y como médico de cabecera uno las ha enfrentado muchas veces en la vida, en que el paciente está en esa situación y tiene 5 hijos. 4 viven en la Argentina y 1 vive en Australia y viene una vez cada 3 años. Cuando le dicen, ay, papá está mal, está internado en terapia intensiva, el tipo viene a la Argentina y uno le explica por 50ª vez que bueno, si lo vamos a ventilar, no lo vamos a ventilar, lo que significa. Y el tipo, los 4 hijos que viven acá y que están en contacto con el padre y que lo han visto sufrir todos estos últimos meses y dicen, bueno, no, si hay que ventilarlo, nosotros preferimos que no se le hagan medidas invasivas, si es que el paciente no está consciente y competente para decidir. Y el hijo que hace 3 años que no lo ve, y que entonces tiene una carga de culpa espantosa y que además no compartió todo el sufrimiento que tiene el paciente en el último tiempo, dice, yo quiero que a mi papá le hagan todo. Esa es la expresión siempre. Y claro, el médico, el subrogante legal son los hijos, pero si el paciente no nombró a alguien en particular específicamente que tome las decisiones por él llegado el momento, bueno, todos los hijos valen igual. Entonces el médico de terapia intensiva no se va a arriesgar y la verdad es comprensible a que después lo judicialicen porque el paciente se va a morir y entonces si hay uno que dice háganle todo, lo va a ventilar, lo va a intubar, lo va a ventilar y el pobre hombre va a estar 20 días ventilado, con sonda nasogástrica, con sonda vesical, con 5 vías, sin poder hablar, y se va a morir desnudo y solo. Y eso es un pecado verdaderamente. Y eso se puede evitar si uno tiene el coraje que hace falta de hablar estas cosas con la familia antes. Insisto, no a lo Manolito de Mafalda, sino con toda la gravedad, sutileza y empatía que eso requiere para poder hacerle entender a la familia que esto es la culminación de un proceso y que ellos decidan, pero que decidan con tiempo, que lo discutan entre ellos. Cualquier decisión que tomen es la decisión adecuada, es la decisión de ellos que son los representantes legales del paciente y morales además. Uno no tiene derecho a decidir eso. Pero es un momento horriblemente traumático y generalmente imposible de sobrellevar para la familia que a uno le digan en un momento, bueno, tiene que decirnos si lo vamos a ventilar o lo quieren ventilar o no. Bueno, pero ¿qué va a pasar si no lo ventilan? Y bueno, se va a morir. ¿Pero cuándo? Y se va a morir hoy, qué sé yo, en unas horas. Porque hablan así los médicos de terapia, porque están demasiado acostumbrados a que los pacientes se mueran, porque se mueren pacientes todos los días en la terapia. Entonces, eso hay que hablarlo antes. El que conoce al paciente, el que habló con el paciente, es el médico de cabecera, es el que lo vio toda su enfermedad y hay que tener la oportunidad de tener esas conversaciones, si es posible, con el paciente, y si el paciente o no es competente o no quiere saber nada con todo eso, bueno, por lo menos con la familia, para ahorrarle ese sufrimiento que verdaderamente
les queda para toda la vida, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, y que esa es la parte de la medicina que es más importante, que es acompañar a los pacientes a morirse, que es una parte de la trayectoria vital de cada uno de nosotros. Claro, es desagradable para los médicos, es frustrante y es doloroso, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Y las características de la muerte en general, como vemos, casi 20% se mueren dentro del primer año. La progresión es la primera causa de muerte, y por eso una cosa es que alguien tenga una neumonía. Y dice, bueno, por ahí es como un paciente con cáncer. Bueno, tiene metástasis cerebral, pero tiene una neumonía y por ahí con antibióticos se mejora y vuelve a la situación inmediata anterior. Entonces puede tener sentido hacer algo, en general tiene sentido hacer algo. Ahora, si esto es progresión de enfermedad, bueno, en el supuesto caso, que habitualmente no sucede, que el paciente salga de este episodio, se va a internar dentro de 15 días de nuevo y se va a morir. Entonces, ¿qué hicimos de bueno por él si no lo ayudamos a pasar esta situación de una manera mejor? Y lo importante es que el 85% de los pacientes se mueren de causas relacionadas con la fibrosis pulmonar. O sea, la fibrosis pulmonar es una enfermedad exclusivamente pulmonar, a diferencia de las otras enfermedades que vamos a ver, que son enfermedades sistémicas, como las enfermedades del tejido conectivo, o las enfermedades autoinmunes en general, que son enfermedades en las que están afectados varios sistemas del organismo. La fibrosis pulmonar, lo que se afecta es el pulmón, y lo que causa la muerte de los pacientes es la enfermedad pulmonar. Y ya dijimos que la supervivencia la predice la capacidad vital, y este indicador de una caída del 10% de la capacidad vital es el que mejor nos informa de que el paciente está progresando aceleradamente y que por lo tanto, bueno, lo más probable es que tenga un curso desfavorable en el corto plazo, y además las hospitalizaciones frecuentes, como en la mayor parte de las enfermedades respiratorias, como en la EPOC, como en la bronquiectasia, como en la fibrosis quística. El paciente que se interna periódicamente es un paciente que sabemos que va a tener un curso desfavorable. Y esto, como decíamos, es lo que yo les marcaba en el gráfico anterior de las exacerbaciones, que son fenómenos súper agudos, súper rápidos, y que siempre van a dejar al paciente con este es un trabajo, pero hay decenas de trabajos. En general lo que aparece es un pulmón blanco, o sea, como si fuera un distrés respiratorio agudo del adulto o una neumonía, que es un cuadro que parece reversible, y que a veces es difícil, porque uno dice, bueno, es una neumonía, y a veces no es tan fácil descartar que es una neumonía, pero que muchas veces, si es una exacerbación realmente de la enfermedad, que las causas no se conocen demasiado bien, lo que uno va a ver es que esos pacientes, la mitad se mueren en el episodio y la otra mitad van a tener un deterioro pulmonar muy severo. Por ahí tenían 80, 75% de la capacidad vital y salen con 50%, con 40% y o oxígeno dependientes. Entonces, uno cuenta toda esta historia un poco de horror y se puede preguntar, bueno, ¿para qué hablamos de todo esto? ¿Tiene sentido algo de todo esto? ¿Tiene sentido saber de esta enfermedad y tiene sentido tratar estas enfermedades o intentar tratarlas? Y van a escuchar a muchos médicos que les van a decir, no, mira, es una enfermedad en la que los tipos se mueren en 3 años y no hay un tratamiento efectivo, y entonces dejemos lo que se muera tranquilo y ni siquiera le digamos. Les aseguro que hay mucha gente que dice eso. Y hay muchos médicos que eligen, como vimos antes, observar a los pacientes a ver qué pasa, como si uno no supiera qué es lo que va a pasar, pero porque piensan muchas veces que es inevitable y que no vale la pena hacer el tratamiento, sobre todo porque las drogas que están involucradas son drogas de alto costo. Pero bueno, esto hay que repensarlo. Y entonces también aquí vamos a ver en un segundo episodio qué es lo que hacemos para intentar
controlar la evolución de la enfermedad y ver si podemos brindarle una prolongación de la supervivencia.